después de la Primera Guerra Mundial, estaba sumida en una crisis casi alimentaria, ¿no? También después de la Primera Guerra Mundial. Entonces España se convirtió, y la pesca de la costa de Cádiz se convirtió en, como ha dicho Jesús, en un fabricante de proteínas. Entonces eso se comprende como una pesca, además de almadraba, que era ya rentable, como una pesca de armadores nuevos que se dedicaba a la pesca de las sardinas, que hasta entonces no tenía apenas valor. Se comprende que en la década de los años 20 tuviera esta explosión también, además de la almadraba, la otra vía, como bien ha dicho Jesús, la de los armadores. Por eso precisamente, después vino la crisis del 29 mundial, después la crisis de paro, después de la República, ¿no? Pero esa década de los años 20 es fundamental para el crecimiento de Barbate. Entonces la figura de Miranda de Sarri todavía está por estudiar más en profundidad. El Miranda de Sarri después de Tarifa termina en Cádiz, quizás en los años, especialmente los años de la República. En los años de la República, estos años convulsos, quizás Miranda de Sarri se pudo zafar de esa, digamos, de esa cadena que lo ataba al Conde de Barbate. Es muy probable, porque ya en Cádiz, pues el teniente de alcalde allí en el ayuntamiento de Cádiz ya supo actividades por otros derroteros. La familia de Miranda de Sarri, uno de el hijo decía que el Conde de Barbate le había dejado una pensión vitalicia a Miranda de Sarri porque le había ganado un pleito en cierta historia. Recuerdo una entrevista que hicimos en Sevilla, el hijo de Miranda de Sarri. En realidad lo que pudo ocurrir es que Miranda de Sarri tenía un sueldo del Conde de Barbate y trabajaba para él. Es probable que en el año 32-33 se vincule del Conde de Barbate. En cualquier caso, la comunión fue hasta entonces bastante clara, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no?, cómo acaba Miranda de Sarri, que acaba de conocer, como tú has dicho, sí, por el partido sindicalista, que digamos es el más radical del Centro Cura, ¿no? Curiosa esa evolución, ¿no? Sí, el más radical del Frente Popular, pero es más de vinculación, ya es un partido moderado dentro del anarquismo, ¿no? Hombre, Miranda de Sarri además acaba con poemas diciendo que para contra el burgués hay que coger la pistola, ¿no? O sea, en fin, jugar a la persona es complicado ver en qué momento de su vida, en qué momento están, en qué momento en qué momento social también se encuentran, ¿no? Y yo creo que para hacer una valoración, digamos, justa, ¿no?, hay que conocer muy bien la vida y obra, ¿no? Yo hasta el año, los tiempos de permanencia en Barbate sí tengo claro, y ahora tengo más claro que Miranda de Sarri, además la figura lo puede leer en el periódico, ¿no? El Independiente de Barbate como alaba la figura del Conde de Barbate en todo momento, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que el Conde de Barbate hace esto a nivel local y lo hace a nivel nacional, porque va a dominar dos periódicos a nivel nacional, que va a ser Sol y La Voz, ¿no? Va a dominar periódicos donde determinados periodistas le van a dar, digamos, le van a abarrotar eso. Pero hay una cosa que me gustaría aclarar, además es un poquito también lo que has dicho tú. Yo, cuando hablamos de por qué crece Barbate, tanto, en el año 18 lo que había 6.000 habitantes, pero a finales del siglo eran 2.000 habitantes, ¿no? Y es cuestión de ver los datos, lo tengo por aquí, se ve que el crecimiento es espectacular, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender lo que es España. España es un país donde tenemos dificultades para crear alimentos, y sobre todo proteínas. La proteína se obtiene fundamentalmente de la carne. La carne en España hay muchas dificultades para obtener proteína, y el pescado es la proteína más fácil de extraer. Por eso ha jugado un papel importante en la historia contemporánea, en la obtención de proteínas a través del pescado. Además, en España hay una tradición de uso del pescado, ¿no?, que luego en la época de Franco, en el franquismo, fue estratégica. Es decir, en la época grande, ¿cómo se usaban? Pues obtener proteínas baratísimas que se extraen sin apenas ningún coste de producción. Simplemente se alarga y se cae. Por tanto, esa es la razón por la cual Barbate se convierte en un país que crece, como tantos otros países pueblos pesqueros. La diferencia es que Barbate está separado físicamente del Vejer, y eso genera una contradicción entre el Vejer, digamos, latifundista, tradicional, que con hábitos y relaciones sociales, y lo que es el catequismo, la oligarquía del siglo XX, con un Barbate muy dinámico desde el punto de vista económico, donde se va creando, atención, dos cosas. Entonces, yo siempre hablo en Barbate dos modelos. Uno es el modelo más dinámico, más complejo, más diverso, de los armadores, pescadores que tienen sus distintos tipos de embarcaciones, ¿no?, de motor hasta, digamos, que de la barquilla. Y atención, tenemos el modelo tradicional, que además se asemeja mucho al modelo del latifundismo agrario, que es el modelo de la almadraba. La almadraba es una concesión administrativa, por tanto un privilegio que da el Estado a determinadas familias. Este señor viene de Levante, de todos los estudios que he salido del Corral,
pero todo el mundo conoce el Corral, lo que ha hecho, ¿no? Lo que hace es reproducir determinados modelos de determinados personajes propietarios del Levante español y lo trae aquí encima con un negocio que es espectacular, un chollo, encima Barbate es un chollo, porque la primera nadaba toda la costa primero nada de España, toda la costa subatlántica y el Mediterráneo menos porque tiene una importancia. Entonces, además se va a hacer la nadar de Barbate, va a tener hasta 4 cuadrados en Huelva. Va a ser dueño de empresas y todo lo que conlleva actividad ganadera, es exportar, hacer conservas, etc. Va a ser uno de los grandes prohombres de la industria de la pesca en España. Va a ser uno de los grandes accionistas después del Consejo Nacional Ganadero, cuando se funde en el año 29, se establece en el 28, que se cree y en el 29 se constituye, ¿no? Y va a ser uno de los grandes prohombres de España. Y eso nos va a permitir entender ya acabo, va a entender que él, como un hombre de la restauración, un hombre de la restauración en un sistema legal como Caciquil, se convierta en diputado primero, fijaos bien, en Ciudad Real, en el partido de Daimiel Manzanares, donde compra votos para poder ser diputado durante 4 años, del 14 al 18. Después ya se viene aquí a Cádiz, ya consigue, digamos, que agarran terreno y se convierte durante 5 años, del 18 al 23, en diputado por el Partido Judicial del Distrito de Llaman de Medina Sidonia, que coge todo lo que es la actual Janda costera más La burguesía, como vemos, como conde de Barbate, parece ser que no quería el republicanismo. La burguesía o la alta burguesía no quería la llegada de la Segunda República. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Hubo avances sociales? Yo creo que los procesos históricos evidentemente van separados de los procesos legales, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que la Constitución de 1931, que crea una nueva forma de entender el Estado, establece, entre otras cosas, que este señor que se va a citar y que se ha citado tantísimas veces, que se hacía llamar conde de Barbate, ¿no? Porque había sido nombrado como tal por Alfonso XIII, a partir del 9 de diciembre de 1931 pierde su título. El artículo 25 de la Constitución del 31 dice literalmente que el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Es decir, que a partir del 9 de diciembre de 1931 este señor será simplemente serafín romano. Aparte de todo eso, y en línea con lo que comentaba el compañero, ese artículo 25, que es una traslación de alguna manera a lo que sería el artículo 14 de la actual Constitución del 78, que habla de la igualdad ante la ley, lo decía, pero de una manera todavía mucho más clara. Lo que decía: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, precisamente el hecho de poner más o menos dinero por prestación popular, ¿no?, para construir una iglesia, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Es decir, que desde el momento en que la Constitución dice eso, las clases sociales que se citan ahí expresamente en ese artículo 25 empiezan a cambiar. Lo que pasa es que evidentemente el proceso histórico tiene un discurso mucho más lento, y cuando el proceso tiene que empezar a hacerse realidad es cuando llega el golpe de Estado, ¿no? Pero está claro que la Constitución iba directamente ahí, a incidir en esa idea de modificación de las clases sociales caciquiles que se habían conocido hasta entonces, y regula, y con esto ya sí termino, regula nuevos escenarios de esos años 20 y 30 que son muy importantes, como es el trabajo. Hace una mención expresamente al trabajo, a los derechos de los trabajadores, al salario, a la jornada, todo este tipo de cosas, de las que luego vais a hablar vosotros. Y también hace una mención en el artículo 47 a los pescadores, y los iguala a los agricultores, y habla de la protección de los pescadores, igual que la de los agricultores, en cuanto, por ejemplo, al patrimonio inembargable, es decir, que no se le pudieran embargar determinados sueldos por debajo de un mínimo, el crédito agrícola, la indemnización por la pérdida de cosechas. Todo esto llevémoslo a la idea de pescadores,